Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a ser explosivo. Si eres fan de los dramas turcos, si te encantan los chismes, y si te fascina el mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, los protagonistas de Kara Sevda. Y les prometo que lo que vamos a descubrir juntos hoy les dejará boquiabiertos. Como saben, Kara Sevda fue un fenómeno, un éxito mundial. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era increíble, ¿verdad? Era palpable e intensa y muchos de nosotros, los fanáticos, nos preguntábamos, ¿será real? ¿Habrá algo más allá de la pantalla? Bueno, hoy vamos a desentrañar algunos secretos, vamos a explorar rumores, vamos a analizar pistas y vamos a descubrir revelaciones que quizás no conocías. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de emociones, sorpresas y por supuesto mucho chisme. Antes de que empecemos, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy explorando temas interesantes del mundo del entretenimiento, de la farándula, y por supuesto, de los dramas turcos que tanto nos encantan. No te lo pierdas. Ahora sí, comencemos con las revelaciones. Empecemos por lo básico, Burak Özçivit. Este hombre, por Dios, es un bombón turco. Guapo, talentoso, con una sonrisa que derrite a cualquiera. Desde Kara Sevda su popularidad solo ha crecido, y su vida personal siempre ha sido objeto de interés. Actualmente Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida, y tienen 2 hijos. Su relación por lo general es muy privada, pero también muy publicitada. La prensa turca, siempre atenta a cada paso de la pareja, ha seguido de cerca su historia, desde sus primeros encuentros hasta el nacimiento de sus hijos. Burak, conocido por su profesionalismo y dedicación, ha logrado mantenerse en la cima de la industria, protagonizando proyectos de gran éxito como Kurulus, Osman, una serie histórica que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su carrera, sin duda, es un ejemplo de perseverancia y talento. Y ahora, hablemos de Neslihan Atagül. Una actriz increíblemente talentosa, con una belleza natural que deslumbra. En Kara Sevda interpretó a Nihan, y su actuación fue magistral. Después de Kara Sevda, Neslihan ha seguido trabajando en otros proyectos exitosos, pero su vida personal, al igual que la de Burak, siempre ha estado bajo la lupa. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor, y su relación ha sido, por decirlo suavemente, controvertida. Neslihan, conocida por su elegancia y sofisticación, ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles complejos y emotivos. Su capacidad para conectar con el público, sumada a su belleza, la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. La primera gran revelación es, como ya muchos saben, la intensidad de la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda. Esa conexión, esa chispa, era evidente. Y claro, esto generó un montón de rumores. Rumores que sugerían que la relación entre ellos iba más allá de lo profesional. Mucha gente, muchísimos fans, fantaseaban con la posibilidad de que existiera un romance secreto. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y análisis detallados de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Era una locura. Los foros y las páginas dedicadas a la serie se llenaban de especulaciones y teorías. Se creaban fanfics que relataban historias de amor prohibido, y se compartían ediciones de vídeos que mostraban momentos románticos entre los 2 actores, musicalizados con canciones que acentuaban la emoción. Era un fenómeno que trascendía la pantalla y se extendía a la vida real de los fans. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos de que pudiera haber algo más? Bueno, primero que nada, la obvia, la química que se veía en pantalla. Pero además, durante el rodaje de Kara Sevda, hubo ciertas situaciones que alimentaron los rumores. Por ejemplo, se dice que hubo momentos de tensión en el set. Se hablaba de discusiones, de celos, de roces entre ellos y sobre todo, con sus respectivas parejas en aquel momento. El rodaje de una serie como Kara Sevda es un proceso largo y agotador, y las horas de trabajo, sumadas a la presión mediática, pueden generar conflictos. En este caso, los rumores de tensión entre los actores y sus parejas solo avivaron la llama de la especulación. La prensa, siempre al acecho, no dudó en publicar noticias y comentarios que alimentaban la curiosidad del público.
Luego tenemos las declaraciones de algunas personas cercanas al equipo de producción. Ojo, estos son rumores, fuentes no confirmadas, pero que circulan por todos lados. Se decía que Neslihan y Burak pasaban mucho tiempo juntos, fuera del rodaje. Se les veía compartiendo almuerzos, cenas, incluso se hablaba de salidas nocturnas. Obviamente esto no es una prueba definitiva, pero sumado a la evidente atracción que se veía en pantalla, ¿a quién no le daría curiosidad? Los rumores, como siempre, se basaban en testimonios anónimos y en suposiciones. Las fuentes, en su mayoría, eran personas que trabajaban en el set o que tenían acceso a información privilegiada. Sin embargo, la falta de confirmación oficial hizo que las especulaciones se mantuvieran en el terreno de lo incierto. También hay que mencionar la reacción de sus respectivas parejas. En ese momento ambos estaban en relaciones. Las parejas de Burak y Neslihan, obviamente, se veían afectadas por los rumores. Era inevitable. La presión mediática, la especulación constante, las miradas, todo eso pudo haber generado tensiones en sus relaciones. La exposición mediática y la constante especulación sobre la relación entre los protagonistas de la serie, sin duda, tuvieron un impacto en sus respectivas parejas. La presión, los celos y la incertidumbre pudieron haber generado conflictos y dificultades en sus relaciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades es pública, y que las relaciones personales se ven afectadas por la atención de los medios y de los fans. Un punto importante que quiero destacar es que en el mundo del entretenimiento, es muy común que los actores tengan una química increíble en pantalla, sin que eso signifique que exista una relación romántica en la vida real. Es parte de su trabajo, de su talento, de su capacidad para meterse en el papel. Pero en el caso de Burak y Neslihan, la intensidad era tal que era muy difícil separar la ficción de la realidad. Los actores son profesionales que deben construir una conexión con sus compañeros de reparto para dar vida a sus personajes. Sin embargo, en algunos casos, la química entre los actores es tan fuerte que el público tiende a confundir la ficción con la realidad. En el caso de Karasevda, la conexión entre Burak y Neslihan fue tan intensa que los fans creyeron que había algo más allá de la pantalla. Después del éxito de Karasevda, ambos tomaron caminos separados. Burak se casó con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Aunque cada uno ha continuado con sus carreras exitosas, los rumores sobre una posible relación entre ellos nunca se han apagado por completo. Cada vez que se cruzan en eventos, cada vez que hay una foto juntos, las redes sociales enloquecen. Los fans reviven la esperanza, y los medios especulan sobre el pasado. La vida de las celebridades está llena de cambios y decisiones importantes. Cada uno eligió su propio camino, y las decisiones personales, como el matrimonio, marcan un antes y un después. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación siempre recuerdan el pasado y especulan sobre lo que pudo haber sido. En los últimos años, ha habido algunos momentos que han vuelto a encender la llama de los rumores. Por ejemplo, en una entrevista, Burak elogió públicamente el trabajo de Neslihan, resaltando su talento y su profesionalismo. Algo normal tal vez, pero que para los fans significó una pista de que todavía existía una conexión especial entre ellos. Las palabras de admiración y respeto entre colegas son comunes en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en este caso, las palabras de Burak fueron interpretadas como una señal de que la relación entre ellos era más profunda de lo que aparentaba. También en las redes sociales han aparecido fotos y vídeos editados por los fans, donde se les ve juntos, con música romántica de fondo, imaginando un futuro juntos. Estas creaciones son prueba del gran cariño y apoyo que aún tienen. El amor y la admiración de los fans por las estrellas de Karasevda son evidentes en las redes sociales. Las creaciones de los fans, como las fotos y los vídeos editados, son una forma de expresar su cariño y de mantener viva la esperanza de un reencuentro. Sin embargo, es importante señalar que hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba concreta de que haya habido una relación sentimental entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Lo que sí está claro es que la química entre ellos fue innegable, y que su trabajo en Karasevda dejó una huella imborrable en la memoria de millones de personas. La falta de evidencia concreta no ha impedido que los fans y los medios de comunicación sigan especulando sobre la relación entre Burak y Neslihan. La magia de la serie, la química entre los actores y la intriga de la vida personal de las celebridades han mantenido viva la llama de la curiosidad. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la fama, la presión mediática y la constante especulación pueden ser muy difíciles de manejar.
Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre Burak y Neslihan, podemos estar seguros de que ambos han tenido que lidiar con situaciones complicadas en sus vidas personales. La vida de las celebridades, aunque glamurosa, también está llena de desafíos y dificultades. La presión mediática, la especulación constante y la invasión de la privacidad pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las personas. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores que rodean la posible relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos analizado la química que se veía en pantalla, las posibles evidencias que sugerían algo más, y la reacción de sus respectivas parejas. Hemos visto las evidencias, los rumores, los comentarios, pero lo más importante es que hemos abierto la discusión sobre un tema que ha sido relevante para muchas personas. La historia de Karasevda sigue cautivando al público, y la curiosidad sobre la relación entre Burak y Neslihan continúa generando interés y debate. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme y las revelaciones turcas. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo todo esto con ustedes. La investigación de este tipo de temas requiere de un análisis exhaustivo de la información disponible, y es importante tener en cuenta que muchas de las fuentes son rumores o especulaciones. Sin embargo, la curiosidad y el interés del público por la vida de las celebridades siempre estará presente. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber su opinión sobre el tema. La interacción con los fans es fundamental para el éxito de un canal de YouTube. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que disfruten del mundo de los dramas turcos. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Para concluir, es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Burak Ozceğit y Neslihan Atagül son dos profesionales talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo en Karasevda sigue siendo recordado con cariño y nostalgia, y su legado perdura en la memoria colectiva. La historia de Karasevda es una historia de amor, pasión y drama, y la química entre Burak y Neslihan fue un ingrediente fundamental para su éxito.